A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en la edición y montaje Hasby Díaz, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelva Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Tenemos Twitter, @AgoraLuzRadio. Me acompaña Javier de la Era. Saludos, Javier. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Te he invitado para conversar sobre el tema de las razas humanas. De antemano quiero advertir que este es un tema muy controvertido por donde se le mire y que tiene muchas dimensiones. Tiene, por supuesto, una dimensión biológica que consiste en discutir si las razas humanas existen o no, y tiene una dimensión sociológica que consiste en discutir, bueno, cómo ha sido tradicionalmente la discriminación a partir de ciertos criterios biológicos entre los seres humanos y qué hacer al respecto. Si nos da tiempo quizás podemos hablar de eso un poco al final, pero me interesa más que nos concentremos por ahora en el asunto de la existencia o no de las razas humanas. Los taxonomistas no tienen mayor dificultad, algunas dificultades sí las tienen, pero no son grandes a la hora de organizar toda la vida. Todos los organismos tienen los distintos niveles de taxonomía. Desde que Linneo inventó el sistema binomial, pues la verdad es que funciona bastante bien, hasta el nivel de la especie. Tradicionalmente se ha definido especie como el nivel taxonómico que engloba a organismos que tienen la capacidad de cruzarse entre sí. Ahora, por debajo del nivel de especie, algunos taxonomistas en muchas de estas especies catalogan el nivel de la subespecie. Entonces, por ejemplo, en los caballos, bueno, hay distintas razas de caballos. Y es claro que en algunas especies, en el seno de algunas especies, sí existen subespecies, aquellas donde la variabilidad genética en el seno de esa especie es mayor. Ahora, en el caso de la especie humana, no está del todo claro si esas subespecies realmente existen o no. Y otro nombre para subespecie podría ser raza. Es decir, está fuera de toda duda que todos los seres humanos podemos cruzarnos entre sí y generar descendencia fértil. Pero con todo, ha habido algunas, tradicionalmente, más o menos desde mediados del siglo XIX, ha habido algunos taxonomistas que han dicho, bueno, pero a pesar de que sí, en efecto, la gente que vive en Australia, la gente que vive en Venezuela, la gente que vive en China, tiene la posibilidad de generar descendencia fértil entre sí, ha habido el suficiente aislamiento como para propiciar poblaciones con distintos rasgos que si estuvieran aislados por un tiempo más, eventualmente cada uno de esos grupos se va a convertir en una nueva especie. Y que si bien ahorita no son distintas especies, tienen suficientes diferencias entre sí como para considerarlas subespecies. Entre esta gente no ha habido consenso respecto a cuántas razas existen entre los seres humanos. Tradicionalmente se había dicho que quizás eran 4 o 5, mongoloide, caucasoide, negroide, etcétera. Los australianos luego aparecieron como una nueva raza, etcétera. Pero en fechas recientes más bien ha habido gente que ha dicho no, ni siquiera es posible hablar de razas en el seno de la especie humana. Muchos de los criterios que se empleaban antiguamente para clasificar a estos distintos grupos en distintas razas son meramente arbitrarios y pareciera ser más bien un proyecto ideológico mucho más que realmente correspondencia con lo que la evidencia científica arroja. Vamos a empezar con los argumentos a favor de la existencia de las razas. ¿Por qué alguien diría que las razas sí existen? Bueno, Gabriel, en un primer lugar, te diría que ni siquiera hay un consenso entre los que plantean la existencia real de las razas sobre el concepto de la palabra raza. O sea, eso no es fácil encontrar una definición clara y precisa de qué es lo que se está llamando raza, así que de plano ya es muy difícil evaluar qué argumentos puede haber a favor o en contra de algo que ni siquiera sabemos definir
con precisión. Pero fíjate, yo te diría, la intuición fundamental que subyace a la creencia de que hay razas bien establecidas es que todos tenemos la experiencia de ver personas, grupos humanos, que son físicamente diferentes a nosotros. Y no solamente físicamente, sino también cultural, étnicamente diferentes. Todo el mundo tiene la experiencia de encontrarse con personas que son de piel más oscura o que son de piel cobriza o que tienen rasgos físicos que comparten con otros miembros de su población y que son diferentes a los de la población que yo comparto. Eso pareciera dar pie a pensar que estamos lidiando con dos grupos poblacionales diferentes, que la diferencia va más allá de el color de la piel, sino que pareciera que debería haber una diferencia más radical. Pero a esto Sí. alguna gente se ha opuesto y yo aquí solo voy a jugar a abogado del diablo y sospecho que tú también vas a jugar a Por abogado del supuesto, diablo. Porque a lo indudablemente. mejor, yo soy de la idea de que las razas no existen propiamente, pero más adelante quizás te expreso que me queda alguna duda. Sí. Pero frente a ese primer argumento, mucha gente dirá, bueno, pero esos rasgos que a simple vista nos impactan mucho, como el color de la piel, etcétera, son arbitrarios, porque si seleccionásemos otros rasgos, dividiríamos a las poblaciones bajo otros parámetros. Entonces, por ejemplo, puede ser que sí, efectivamente, una persona que viva, por ejemplo, entre el pueblo Nuer, en Sudán, tenga la piel muy oscura y su vecino también, y resulta ser que todos los que viven ahí, sí, efectivamente tienen la piel muy oscura. Pero si tomamos, por ejemplo, el tipo de sangre, entonces son bastante heterogéneos entre sí y a lo mejor un Nuer tiene el mismo tipo de sangre que un vasco y el otro Nuer tiene el mismo tipo de sangre que un chino. Entonces, claro, dependiendo de cuál sea el criterio, vamos a establecer una clasificación, pero esos criterios parecieran que son muy arbitrarios. Y lo son, Gabriel, fíjate. Y la manera de ver esto con más claridad es ver un poquito la evolución histórica del concepto de raza. Fíjate que hasta el siglo XVI no aparece la palabra raza en por lo menos el léxico de la lengua inglesa, no aparece como tal. Y en el léxico castellano también es en el siglo XVI que aparece por primera vez la palabra raza. El mundo antiguo, el mundo griego, por ejemplo, distinguía entre los que eran griegos y los que eran bárbaros, pero esto no se entendía usualmente como una diferencia biológica. Esto se entendía más bien como una diferencia más que todo cultural y del lenguaje. Bárbaros los que no hablan griego. Aristóteles incluso no planteaba como tal una diferencia biológica insalvable entre comunidades humanas. Sí decía que había diferencias radicales, pero curiosamente las atribuía al clima donde vivían las personas, de tal manera que, por supuesto, él decía, bueno, los que están muy al norte probablemente no sirven mucho para ser gobernados, son algo anárquicos, son originales, los que viven muy al sur por el calor, decía Aristóteles, están más propensos a dejarse gobernar, y los griegos que estamos en el medio, pues tenemos el equilibrio entre las dos partes. Entonces, es una manera pues bastante curiosa de interpretar eso. Vamos a hacer sí. una pausa. Al regreso seguimos conversando no? sobre cuáles son los argumentos de los cuales tradicionalmente se han valido los que propugnan que existen las razas para defender esa postura.